Los tres filtros de Sócrates. En la antigua Grecia, Sócrates fue muy famoso por su sabiduría y por el gran respeto que profesaba a todos. Un día, un conocido se encontró con el gran filósofo y le dijo: Maestro, ¿sabes lo que escuché acerca de tu amigo? Espera un minuto. Antes de decirme nada, quisiera que pasaras la prueba de los tres filtros a lo que vas a decirme. Primero, el filtro de la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es cierto? No, realmente solo escuché sobre eso y... Está bien. Entonces realmente no sabes si es cierto o no. Ahora permite aplicar el segundo filtro. El filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decir de mi amigo? No, por el contrario, es algo sumamente... Entonces, lo que deseas decirme es algo malo sobre él, pero no estás seguro de que sea cierto. Pero podría querer escucharlo porque queda un filtro, el filtro de la utilidad. ¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme de mi amigo? No, la verdad no. Bien, si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil, ¿para qué querrías saberlo? Mejor sepultémoslo en el olvido. Con este ejemplo, Sócrates le enseñó a su amigo que la verdad, la bondad y la utilidad son principios que todos podemos cultivar en beneficio no solo de nuestro interior, sino también como norma de convivencia en la sociedad en la que vivimos. El triple filtro es una excelente guía, tanto para lo que vamos a decir como para lo que vamos a escuchar. Representa un conjunto de parámetros en torno a lo que es una comunicación saludable y constructiva. Por eso esta historia sigue vigente a pesar del paso de los siglos. ¿Cómo aplicar los tres filtros de Sócrates? En la vida cotidiana no es tan fácil definir lo verdadero, lo bueno y lo necesario. Son conceptos abstractos que a veces resultan difíciles de aplicar. Por eso hay algunas preguntas adicionales que ayudan a aplicar los tres filtros de Sócrates. Dichas preguntas son: frente a lo verdadero, ¿me consta? ¿Puedo probarlo? ¿Estaría en capacidad de sostenerlo ante cualquier persona? ¿Estaría dispuesto a jugarme mi reputación por esto? Frente a lo bueno, ¿beneficia o hace sentir mejor a la otra persona o a mí mismo? ¿Despertará emociones positivas? ¿Mejorará la situación de las personas involucradas? Frente a lo necesario o útil, al conocer ese mensaje, ¿la vida de esa persona o mi vida mejorarán? ¿Podría esa persona realizar alguna acción práctica con esa información o ese mensaje? ¿En qué le perjudica o le afecta el no saberlo? Los tres filtros de Sócrates están particularmente orientados a los rumores o chismes. Aplicándolos se logra detener esos molestos chismes a tiempo. Sin embargo, todo esto también resulta válido para otro tipo de mensajes. Por ejemplo, los que recibimos a través de medios de comunicación y las redes sociales. Buena parte de la información que circula por ahí también tiene un carácter dudoso e insano. ¿Cómo practicar el triple filtro en tu vida? 1. Toma conciencia. Toma conciencia de todas las cosas que no pasas por la verdad, la bondad y la utilidad cada día. En cambio, las aceptas sin más. Aunque sea escuchando esas cosas pasivamente, aunque no acciones, eres partícipe necesario de dichas acciones, ya que no le pones freno ni límites. 2. Desecha todo lo que no pase por los tres filtros. Si en verdad anhelas una vida de mayor plenitud, felicidad, motivación y libertad, recuerda que todo lo que no soporte estos tres filtros en algún nivel traerá una experiencia desagradable para ti. 3. Aplica los filtros en cada situación en la que te veas envuelto.
sobre todo lo que intuyes que puede traer una connotación negativa. Esto incluye que filtrarás lo que dices, lo que escuchas, lo que te llega a pasar, lo que piensas, lo que haces y en lo que te enfocas o lo que entregas tu atención. Si no logras pasarlo por al menos uno de los 3 filtros, déjalo ir, suéltalo y que siga su curso. No te apegues ni permitas que eso permanezca en ti, ya que no te favorece ni te será de utilidad. Cuarto, observa cómo mejora tu productividad. Al dejar de entregar tiempo valioso en cosas que no son verdaderas, ni buenas, ni útiles, tendrás más energía y horas disponibles para aquello que sí lo sea. Además, tu influencia positiva al filtrar puede ser un punto de referencia para otras personas, para que en las interacciones diarias tengas relaciones de calidad. Se trata de que tus relaciones sumen y aporten en positivo, no que resten.